Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana, que te conceda sabiduría, inteligencia para poderte conducir delante de sus caminos y aún delante de los hombres, de tal manera que puedas dar testimonio del gran poder de Dios al haber transformado, cambiado, sanado tu vida. Que el Todopoderoso te haga prosperar en todo lo que emprendas en esta mañana. Estamos en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 19. Vamos a leer a partir del versículo 23. La palabra de Dios dice así: Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos y hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: No la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Eso está en el Salmo 22:18. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo amado: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. Bueno, mis amados, allí en la cruz se encontraban las Marías, las mujeres que de alguna u otra manera más amaban a Jesús. Estaba María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena, mujeres que de una u otra manera fueron impactadas por Jesús y que sus vidas fueron transformadas por ella, por él. También estaba la Santísima Madre, su propia madre. Oh, la Virgen María. Y cuando hablo de la Virgen María, no me refiero a los demonios que llaman Virgen María, Virgen de Guadalupe. No me refiero a esos demonios. Me refiero a la Santísima Madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ella estaba allí, contemplando el sacrificio de su hijo. Vio cómo su hijo cargó la cruz sangrando. Vio cómo el camino que llevaba a su hijo hacia el Gólgota iba siendo marcado por su propia sangre. Vio cuando lo clavaron en el madero. Lo vio izado, elevado en el madero de la cruz. Déjeme contarle algo. El evangelista, el autor del Evangelio de Juan, quiere presentar y presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Por eso, su relato acerca del encuentro de Jesús con Juan Bautista es totalmente diferente a los otros evangelistas. Juan Bautista en este relato mira a Jesús en el capítulo 1, versículo 29, y Juan Bautista lo primero que logra ver en Jesús es al Cordero de Dios. Y el autor de este evangelio, el apóstol Juan, mira a Jesús como el Cordero de Dios, aquel que ha de ser sacrificado por el pecado de la humanidad. Sí, así lo dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Muerto Juan Bautista, aquí está Jesús en el madero de la cruz y su madre al pie de la cruz de su hijo. Qué tremendo esto. Porque cuando mataban a un cordero, cuando iban a sacrificar al cordero, llenos de piedad,
lo que se hacía, lo que se solía hacer, era apartar a ese cordero de su madre. ¿Y sabe para qué? Para que la madre del cordero no sufriera al ver el sacrificio. ¡Qué tremendo esto! Pero aquí está el Cordero de Dios. Tal vez sea la 1 de la tarde o las 2 de la tarde. Está próximo a ser sacrificado. A las 3 de la tarde morirá el Cordero para dar inicio a la Pascua. Y su madre está allí. La madre del Cordero de Dios está allí viendo el sufrimiento, viendo el sacrificio de su propio hijo. ¿Sabe? María estaba allí, viéndolo todo, sufriendo como cualquier madre que ve el sacrificio de su hijo de manera impotente, queriendo cambiar las circunstancias, queriendo cambiar el destino, queriendo cambiar la historia, queriendo colocarse ella en lugar de él. Pero allí está impotente, sin poder hacer nada. Sí, ahí está esa madre representando a todas aquellas que de una u otra manera han vivido el trauma, han sufrido el trauma y perviven con el trauma de la muerte, de la tortura primeramente y de la muerte de un hijo, porque Jesús fue torturado. Las imágenes que ven de las llagas en las manos, de las llagas en los pies, de la herida del costado, no son suficientes para evidenciar toda la tortura, el sufrimiento y las heridas que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Óigalo bien, en el pretorio, en el palacio de Pilato, camino a la cruz y en la cruz misma. Sí, allí está María, representando a cada una de esas mujeres que han tenido que sufrir, padecer, vivir en carne propia el trauma de ver la muerte y la tortura de un hijo. Y este trauma supera el dolor del parto, porque el dolor del parto tiene una recompensa. Oh, podrán ser muy fuertes los dolores del parto, pero se olvida. La mujer cuando da a luz se olvida de ese dolor de parto. Y eso que era dolor, óigalo bien, se convierte en alegría ante el nuevo nacimiento. Cuando tiene al niño en sus brazos, cuando lo pega a sus pechos, ese dolor del parto se ve reemplazado por el gozo, por la alegría, por la felicidad de ver a su hijo. Pero ¿cómo superan el trauma de la muerte de un hijo? ¿Cómo superan la pérdida de un hijo? ¿Cómo superan la tortura, la desaparición forzada de los hijos? Tantas madres que vieron a sus hijos crecer y desaparecer y hasta hoy no le han dado sepultura. La Santísima Madre de nuestro Salvador la representa allí al pie de la cruz. Sí, óigalo bien. Yo no sé cuántos leyeron el canto de María, de la Santísima Virgen María, cuando Isabel se encuentra con ella, cuando María va al encuentro de Isabel. Óigalo bien, ese cántico es el cántico de alegría.
Es el cántico de gozo cuando se le dice qué es lo que hay en su vientre. Oh, el canto de gozo y de alegría del Magnificat es reemplazado por el dolor sangrante del alma de esa madre que dejó de soñar para sí, para entretejer, para tejer hilos de bendición y de paz para su hijo. Sí, Jesús no le dijo madre, solo le dijo mujer. La explicación es muy sencilla y práctica. No quería el hijo agonizante seguir apuñalando el corazón destrozado de su madre. Alguna vez cantó ese Magnificat, ese himno de gozo. Alguna vez lo dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y a su descendencia para siempre. Ese fue el cántico de gozo. Y ahora está allí al pie de la cruz, al pie de la cruz, como quien había olvidado la profecía de Simeón en el mismo evangelio según San Lucas en el capítulo 2, donde Simeón le dijo a María: una espada traspasará, una espada atravesará, una espada romperá tu corazón. Sí, ese corazón destrozado. Ella representa a esas madres, a todas esas madres que vieron padecer a sus hijos, los vieron torturados, asesinados. Representa a todas esas madres que murieron esperando volver a ver a los hijos desaparecidos por la violencia. Representa a todas esas madres que sufren por esos hijos que también han extraviado el camino. Y no quiero decir que Jesús haya extraviado el camino. Estoy hablando del dolor, del trauma de María, del dolor y del trauma de muchas mujeres en este país y en este planeta. Sí, Jesús le pide a María con estas palabras. Cuando le dice: mujer, ahí a tu hijo, le está pidiendo a María que no le mire sufriendo y que en lugar de eso mire a Juan, un joven que tiene muchos años de vida, muchos años por venir, en tanto que él ya va a morir. Qué tremendo esto, mis amados. Aún mientras Jesús agonizaba en la cruz, seguía ocupándose de su familia. Pide a Juan que se haga cargo de María, su madre. Juan, por su parte, se encargaría de cuidarla como a su propia madre. Y esto abre un paréntesis, porque ¿por qué Jesús le pide a Juan que cuide a María? ¿Y por qué le pide a María que se resguarde en Juan, que se apoye en Juan como si fuera su propio hijo? Esto no es otra cosa que María no tuvo hijos, que María solamente tuvo un solo hijo y se llama Jesús de Nazaret. Sí, encontramos hermanos de Jesús en la Biblia. El apóstol Santiago era hermano de Jesús, sin lugar a dudas, pero no era hijo de María, era hijo de José, el padre adoptivo de Jesús. Era hijo de José de un primer matrimonio.
que tuvo José, porque cuando José se casa con María, él ya era viudo. Óigalo bien, cerramos ese paréntesis. Así que mis amados, aún mientras Jesús agonizaba, Jesús seguía ocupándose de su familia. Óigalo bien, nuestra familia es un regalo precioso de Dios. No podemos seguir, varones, abandonando a familias enteras, regando hijos por el mundo y dejando a esas mujeres abandonadas a su propia suerte. Conozco historias de mujeres que criaron 5 o 6, y como la mía, la madre mía, que crió 7 hijos sola. Hombres indolentes, miserables, óigalo bien, amadores de sí mismo. Jesús es el prototipo, la imagen, no solamente del Hijo de Dios y del Cordero de Dios, sino del varón perfecto, íntegro, que tiene cuidado y que es responsable de su familia. Y aún en las circunstancias de adversidad, aún en las circunstancias de cruz y de muerte, tiene cuidado particular de su familia. Óigalo bien, nuestra familia es un regalo precioso de Dios y debemos valorarla y cuidarla en toda circunstancia. Ninguna labor cristiana, ni responsabilidad en cualquier trabajo o posición nos exime de la obligación de cuidar a nuestra familia. Finalmente, tengo una pregunta que hacer. ¿Qué puede hacer hoy usted para demostrar cuánto ama a su familia? Jesús, aún desde la cruz, amó a su madre. Óyalo bien. Por eso le pide a Juan que la cuide. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.